En estos momentos hay una comisión bicameral que estaba logrando consenso para la ley de aprobación de la ley de partidos políticos, pero una decisión que no se ha dado en el comité político del PLD ha mandado como a receso a esa comisión. De hecho, mientras no haya una decisión de la alta dirigencia del PLD respecto a qué formato utilizar en las primarias, si abiertas o cerradas, no habrá posibilidad de aprobación. Entonces, para tratar este tema de las primarias, tenemos entre nosotros a Ricardo Pérez Fernández, que es un joven economista y politólogo que recientemente incluso escribió un extenso artículo respecto a este tema. Entonces, con él vamos a intentar que nos ilustres un poco. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias por la invitación. Quisiera escuchar tu opinión respecto a la pertinencia de las primarias para la elección de candidaturas a cargos públicos y también de autoridades internas de los partidos. Sí. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Lo que más me asombra de esta discusión, y así inicié el artículo que publiqué por el Listín Diario, es que en este país no tendríamos por qué estar teniendo esta discusión, porque hace 10 años la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones constitucionales en ese momento, conoció un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 286-14, la que ordenaba las primarias abiertas, la celebración simultánea de las primarias y los procesos arbitrados por la Junta Central Electoral. Esa ley fue declarada inconstitucional por ser violatoria a una serie de derechos. Eso fue hace 10 años. Y eso adquirió la cosa de lo irrevocablemente juzgado, ¿no? Perdón, y quiero recordarte que el actual presidente de la Junta Central Electoral tuvo mucho claro, fue el abogado, de hecho, que presentó el recurso de inconstitucionalidad contra esa ley. O sea que en teoría aquí no tendríamos por qué estar teniendo esta discusión. Ya la Suprema Corte de Justicia ha establecido que eso es, que primarias abiertas son inconstitucionales, pero vivimos en la República Dominicana, el país de lo posible. Entonces, como hay tantos elementos de la alta política que la desean, sabemos que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia no necesariamente frenaría el deseo que hay de imponer las primarias abiertas. Yo he dicho en este programa, hablando de temas distintos, que el enemigo principal de la política dominicana es el dinero. Y el dinero viene por múltiples vías. Viene de manera directa por el esquema de financiamiento con escasa o nula regulación que tenemos en la actualidad. Viene por la vía del sistema del voto preferencial, donde lo que se da en esencia es una competencia donde se impone el que más tiene. Y las primarias abiertas se inscriben dentro de esa dinámica perversa en la que se encuentra la política dominicana. Aquí sabemos para qué han servido las primarias abiertas. Y no ha sido más que para imponer candidaturas trayendo votos de fuera para sobreponerse ante los deseos de la militancia de un partido político. Pero aunque sean inconstitucionales, se han estado haciendo primarias abiertas. Así es. Sí. Así es. Y se han validado, y la Junta Central Electoral ha validado digo que este país es maravilloso. Resultados. Pero lo de la ahora. Porque el contexto en que se aprobó, eso es importante verlo, sí. El contexto en que se rechazó esa ley es muy diferente al contexto de ahora. Sí, pero hay una cosa, si el partido de manera unilateral, a través de los mecanismos internos que tiene, decide hacer una primaria abierta, eso no sería ilegal, porque el partido lo decide. Lo que sería ilegal o inconstitucional es que una ley se lo imponga. Se lo obligue. Ahí está la inconstitucionalidad. Si los partidos de manera individual deciden que la Junta arbitre en los procesos, que ojalá y así sea, que se puedan celebrar de manera simultánea, que sea con padrón abierto, todo eso son decisiones que recaen sobre los partidos políticos. No puede venir una ley a imponerlo. De eso es que se trata ese tema. Pero yo insisto, es pertinente, es conveniente, vamos a decir, que la elección de las candidaturas sea por primaria y de las autoridades. A ver, el de las candidaturas me parece que sí, que sea por primarias, pero por primarias cerradas. Okay. Que sea la militancia de cada partido que elija a los candidatos,
que va a postular a las distintas posiciones electivas que existen. Pero no porque esto sea una opinión personal, es que la Constitución así lo ordena. En nuestro sistema de democracia representativa, la Constitución le da la facultad a los partidos políticos para que presenten las candidaturas y que de esas candidaturas los ciudadanos entonces en una votación ya universal, de voto secreto, abierto, puedan pues elegir a los candidatos que deseen. Si usted quiere participar, usted ciudadano, en el proceso de votación interna de un partido, tiene toda la libertad de hacerlo. Simplemente inscríbase en ese partido político, que ningún partido le puede prohibir la inscripción a ningún ciudadano que así lo desee, vote en ese proceso interno y luego vote en las elecciones generales. Nosotros hicimos aquí en Teleantillas, aquí en este programa en 1+1, un panel interesantísimo con la representación de los delegados de los partidos políticos que forman parte de la comisión bicameral que discute el proyecto de ley de partidos. Y hubo coincidencia, con una sola excepción, en los partidos, en que prefieren las primarias que se hagan cerradas, o sea, limitadas a su partido, excepto el Partido de la Liberación Dominicana, que no presentó, no fue que se opuso, oposición, porque están divididas las opiniones al interno. Eso, la situación interna del PLD, ha paralizado inclusive la gestión de la comisión bicameral, que el curso del proyecto en el Congreso, lo ha paralizado. ¿Cómo califica esa situación de que sea el PLD, los problemas internos del PLD, lo que paralicen este proceso que es de interés nacional? En este momento, dada la correlación de fuerzas que existe en el Congreso Nacional, pues no hay alternativa. El PLD tiene el poder para decidir. Lo que pasa no con esa ley, sino con cualquier ley, por la mayoría que tienen ambas cámaras. Las diferencias que existen al interno del PLD es simplemente que un grupo quiere primarias abiertas, otro grupo quiere primarias cerradas. Ojalá y que la decisión sea abocarse, ¿verdad?, a la institucionalidad, seguir el camino de lo que ya está establecido por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, y que esa discusión se zanje y termine. Pero para la democracia dominicana, ¿qué significa esto? Que una decisión tan importante como esta esté en manos de 35 personas. Bueno, lo que pasa es que eso no se dio de la nada. La democracia dominicana, que no es más que la sumatoria de las decisiones electorales de cada uno de nosotros, le dio al PLD ese poder. Porque el PLD tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, y ocupa la presidencia de la República, porque nosotros los dominicanos votamos por ellos para que así fuera. Entonces eso no es una imposición que nos cae del cielo, eso es una consecuencia directa de lo que fue nuestra votación en el último proceso electoral. Como esto es un sistema de democracia representativa, nosotros hemos delegado en ellos, por estos 4 años, las decisiones que van en ese orden. Una cosa es que el Congreso lo decida, pero ahora estamos viendo al Congreso paralizado. Y que decida la mayoría partidaria inclusive. Y otra cosa muy distinta es que la cúpula de un partido político secuestre una decisión o frene una decisión simplemente por interés particular de ese partido y no necesariamente por el interés nacional. Eso en ninguna otra parte del mundo tú lo ves hoy en día. Eso sí, esa parte sí es cierta. A no ser en China o en... Yo estoy de acuerdo con esa parte, de que se tiene frenada o se tiene frenado un proyecto de ley en que todos los sectores de la sociedad están de acuerdo que se hace urgente y necesario para regular los procesos electorales y que eso se encuentre hoy en día estancado porque hay un desacuerdo a lo interno del PLD. Ahora, que sea el comité político el que tome las decisiones que terminan reflejándose a modo de voto en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, es la dinámica normal de los partidos políticos de esa estructura al menos, que tienen un cuerpo, que en este caso es el comité político, que es el que toma las decisiones y luego, como se dice popularmente, bajan línea. Ese es el comportamiento normal de los partidos políticos en la República Dominicana. Lo lamentable es que, y reitero este punto porque lo considero, impresionante, es algo que yo no logro entender, cómo es que estamos paralizados discutiendo un tema que ya fue decidido por sentencia de la Suprema Corte de Justicia hace una década. Pero que aquí se cambia todo, Ricardo. Tú sabes que aquí cambiamos la Constitución de la República porque alguien le decide reelegirse y le conviene. Aquí cambiamos todo. Aquí usamos la fuerza bruta
para imponer decisiones. ¿Qué es lo que a mí parece ser que está ocurriendo ahora en el Partido de la Liberación Dominicana? Lo único Se quiere usar la fuerza, sí. y digo, la mayoría mecánica, si tú quieres, para imponérselo a todo un país, y no tienen derecho a imponérselo a quienes no necesariamente votaron o son partidarios de la actual línea de gobierno. Yo quiero que profundice, Ricardo, los efectos consecuencias para el sistema de partidos políticos y para la democracia, el hecho que se utilice primarias abiertas. Sí. Bueno, las primarias abiertas primero le quitan la relevancia a la militancia de los partidos políticos, le quitan su decisión de poder. O sea, es decir, una primaria abierta desecha completamente la participación categorizada. Exacto. Que es donde se entiende que en cualquier proceso solo deben de participar aquellos que tengan legítimo interés y derecho de participar. O sea, si aquí se está votando, por ejemplo, en Teleantilla sobre quién va a ser la junta directiva que va a dirigir, no es justo que vengan los del Canal 11 y voten aquí porque no tiene nada que ver con este canal. ¿Me entiendes? Esa es la participación categorizada. Eso es lo primero que se pierde con unas primarias abiertas. Y eso se está perdiendo hace mucho. Sí. O sea, los militantes están perdiendo. Cualquier rifero dice que quiere ser candidato a algo. Y se impone el dinero. Y se impone el dinero. Pero se impone el dinero también, que eso es otra parte, por el sistema de voto preferencial que tenemos. Por eso se impone el dinero. Entonces tenemos esa parte, lo de la participación categorizada eliminada. Ya la importancia de la categoría de militante político queda anulada, prácticamente anulada. De nada le servirá ser militante político, ser militante de un partido político, sí, al momento más crítico de la vida partidaria, que es cuando se eligen las autoridades del partido o las candidaturas, puede venir un externo que no tiene ningún interés legítimo en ese partido a elegir por fuerza de mayoría sobre usted quiénes son los candidatos que llevan su partido. Otra consecuencia nefasta que traen las primarias abiertas, la meritocracia. La meritocracia en otra instancia más, y eso es una crisis que tiene la sociedad dominicana, donde en escasas situaciones, sectores, se ve un respeto hacia la meritocracia, eso también queda completamente eliminado en los partidos. Ya no importa que usted sea el militante de mayor disciplina, o el militante que más tiempo y más aportes haya hecho al partido, no aportes económicos necesariamente, sino de propuestas, de ideas, de articulación de programas de gobierno, etcétera. Nada de eso importa. Porque cuando lleguen las elecciones, si un grupo tiene el dinero para movilizar X cantidad de votantes para imponerle un candidato, se lo impone. Y ahí también entonces echamos hacia un lado el valor importante de la meritocracia. Yo voy a decirte algo y quiero saber tu opinión. Para mí, en esta coyuntura particular, se está insistiendo desde un sector del PLD en las primarias abiertas, porque es el formato que le permite asegurar o tratar de asegurar que el candidato de esa tendencia pueda salir victorioso, porque entonces se pone en funcionamiento todas las articulaciones del gobierno con el sistema clientelar para que fuera de los militantes del partido puedan votar por la candidatura. Para mí es evidente. De hecho, en el artículo al que usted hace referencia, lo establecí tal cual. Tanto en el PLD como en el PRM, esa es la dinámica que impera entre quienes apoyan las primarias abiertas. ¿Y qué va a pasar? Es que las primarias abiertas garantizan que con cierto poder, digamos que con la ya tristemente célebre logística de la política, se puede garantizar desde fuera imponer candidaturas que no necesariamente van en consonancia con los deseos de la militancia del partido. Pero puede ser también porque hay personas en la sociedad que adquieren ascendencia, que adquieren respeto en la sociedad sin tener militancia partidaria. Sí. Ahorita comentábamos nosotros el caso de Mondesi, un pelotero famoso en San Cristóbal, que todos los partidos le cayeron encima, atrás, para meterlo en la política, porque le garantizaba. Recordemos a Johnny Ventura, cómo fue alcalde con mucho respaldo popular, y ahora hay una serie de figuras que están sonando para la presidencia de la República, que no tienen una larga trayectoria política, pero que sin embargo
la sociedad le atribuye determinados méritos. Sí. No tienen derecho esa gente a Todo el derecho del mundo, no. Eso te iba ahora a aclarar. No es que necesariamente yo opine que para usted ser candidato a, vamos a decir, presidente de la República, que es el ejemplo que estamos ahora tratando, usted tiene que tener necesariamente una militancia política, una trayectoria política dentro de un partido de X cantidad de años, o que usted tenga que haber servido en los organismos internos del partido. No, nada de eso. Lo que yo digo es que los únicos que pueden tener derecho a elegir quién se postula como presidente por un partido político son sus miembros y sus militantes. Y no la sociedad. Claro, los que han construido ese partido, los que lo mantienen vivo, los que son los responsables de entablar el diálogo permanente con la sociedad a través de los organismos del partido, y no que en el proceso de elección interna se dé una perversidad de las que se dan en la política dominicana, donde con dinero usted trae votos de fuera y entonces le impone a una organización política la candidatura de su preferencia. Eso es lo que se evita teniendo primarias abiertas. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del alcalde de Santo Domingo. El alcalde de Santo Domingo no es un hombre que tiene una trayectoria de construcción de ningún partido. Ha estado, por supuesto, participando en la política y sin embargo ganó cuando nadie lo esperaba en Santo Domingo. Una magia que tiene extraordinaria, y así hay muchos otros. De manera que eso tiene los pros y los contras, ¿verdad? El que sea abierta o no sea abierta, no porque los partidos políticos, hoy en día, usted lo sabe, la gente le tiene miedo a los partidos políticos, a militar a los partidos políticos. Hace mucho tiempo que la gente honesta, hay gente honesta, pasando trabajo al interior de los partidos porque están en franca minoría en los partidos políticos. Hoy la gente le tiene, el ciudadano eso es verdad, honrado, le tiene miedo a los partidos políticos por lo que ha implicado el deterioro de... y hay mucha desconfianza hacia entonces que el partido político no es sinónimo de lo mejor de la sociedad. Sí, no, y eso se ve. Lo que pasa es que ahí también yo tengo un punto que a veces es considerado controversial, pero yo lo veo muy natural. Usted dice, los partidos no reflejan lo mejor de la sociedad. No, los partidos reflejan la sociedad, tal cual, tal cual. Cuando yo me encuentro en medio de discusiones donde se pintan a los políticos de la República Dominicana como que son estos individuos rarísimos, alienígenas, que nos trajeron de Marte y los implantaron en la sociedad y se comportan de una manera que nadie entiende. Digo, no seamos tan hipócritas, no seamos tan cínicos y vamos a reconocer que esos políticos salen de las entrañas de nuestra sociedad y que el comportamiento que nosotros vemos de esos políticos, si nos fijamos bien, es el mismo comportamiento que vemos en nuestro entorno, en la sociedad. Pero los partidos políticos y los políticos tienen más, una gran culpa en lo que está pasando en la sociedad, porque cuando estábamos hablando también de Juan Bosch, y con Juan Bosch habría que hablar de otro, de Peña Gómez, de otros líderes políticos, que no fueron al poder, o no se acercaron al poder, o no construyeron instancias partidarias para beneficiarse a sí mismos, sino para ayudar a que era la política la vocación de servicio. El contexto en el cual si eso se deterioró, la política en esa época, fue porque los políticos que llegaron al Estado lo corrompieron todo. Y la sociedad lo permitió. ¿Y qué puede hacer la sociedad? Votar por otro. Si para tú llegar, cuando tú creas un sistema como este, para tú llegar a un cargo público, para que el ayuntamiento te nombre en un pueblo, tú tienes que ir detrás de un carnicero, detrás de un rifero, aunque tú seas un profesional en el pueblo. Es así. O sea, es un sistema que han creado. Pero fíjese el por qué. Porque el carnicero del pueblo, el que atiende la tienda, el rifero, quien sea, lo que quiere del político que llegue es que le resuelva su problema individual. Eso es lo que quiere. Por eso le da al político en campaña. No le da al político en campaña porque cree en sus ideas, le da porque en él ve una puerta al poder y entiende que con esa persona, amigo suyo en el poder, él puede resolver sus problemas individuales. Pero eso es comportamiento de la sociedad. ¿Refleja los partidos políticos lo que pasa en la sociedad o los partidos políticos han hecho que la sociedad... No nos llamemos engaños. La práctica de los partidos políticos... Reflejan la conducta generalizada de la sociedad. Ok, reflejan la conducta, pero no hacen absolutamente nada para superar esas debilidades, sino para cebarse en esas debilidades. Y digo más, los políticos, por ser los responsables de trazar las políticas públicas, de hecho, de poner el ejemplo de la conducta social, de lo que tiene que ser la conducta social de los dominicanos, tienen más responsabilidad que los ciudadanos,
Naturalmente que sí, porque son los que están en las posiciones desde las cuales se hacen los cambios. Pero ¿qué pasa? El político es un sobreviviente por naturaleza. El político hace lo que tiene que hacer para mantenerse en el poder. No lo que debe hacer. Claro, pero como esa es la dinámica, ¿verdad? Y esa es la manera en la que se aborda el ejercicio del poder, usted solo va a hacer lo que tenga que hacer, ni un poquito más, es lo que tenga que hacer para permanecer en el favor del electorado. Entonces ahí cuando usted lo analiza desde esa perspectiva se da cuenta que lo que aquí ha faltado siempre es una ciudadanía más crítica, más empoderada, que le exija más a los políticos y que dé mayor seguimiento a las promesas que le hacen los políticos al momento de ser elegidos. Eso es lo que no hace la sociedad dominicana. Eso ha empezado a cambiar. He visto que ha empezado a cambiar. La revolución tecnológica ha ayudado muchísimo en eso. Que ahora la gente se encuentra empoderada y tiene acceso a la información, a todo lo que pasa y puede dar seguimiento y hasta hostigar a los políticos en determinados casos. Eso ha cambiado un poco esa dinámica. Pero así como los políticos son responsables de que las cosas no estén mejor hoy en día, también la sociedad dominicana lo es por no exigirle más a sus políticos. Un argumento, pero esto es personal, Sí. a favor de las primarias cerradas y Sí. no abiertas, es que me parece también un contrasentido, no sé tu opinión, de que, por ejemplo, personas como yo, que hemos decidido ser militantes de la sociedad civil, no participar partidariamente, pueda determinar las candidaturas de un partido político cuando yo como sociedad civil he renunciado a la militancia partidaria. Claro. Esa es, digamos que el derecho o la lógica detrás de la participación categorizada. Si usted decidió ser miembro de la sociedad civil, ¿verdad? ¿Por qué tiene usted que tener el derecho de votar en el PLD para elegir el candidato cuando usted renunció hace tiempo a formar parte del partido político? Pero es lo mismo a la inversa. Imagínese que dentro de su organización de participación o activismo ciudadano se abra una votación para elegir a la directiva y que los miembros del partido, de cualquier partido, vengan y voten ahí para elegir. Pero es que no es justo, de ninguna manera no es lógico. Claro. No hay interés legítimo en la participación de eso. Lo que pasa es que también esa separación en la práctica es muy limitada. Sí. Lo cierto es que la gente milita en el partido, milita en la organización de la sociedad civil. Sí. Hay un trabajo interesantísimo, aunque viejo, pero no creo que haya cambiado tanto, que lo hizo la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo, madre y maestra, sobre la preferencia de la gente y la participación de la gente. Hace 10 años que se hizo esto, pero se demostró que quienes más participaban en la vida democrática, en la vida social, eran los que tenían militancia partidaria también, porque es la gente que tiene preocupación. Entonces no todo el que está en la sociedad civil tiene la condición del profesor Rafael, que su militancia es la sociedad civil. Hay quienes están en la sociedad civil, están en las organizaciones sociales. Claro, el ser miembro de un partido no aniquila la categoría de ser. Pero si usted decide inscribirse en una agrupación de activismo ciudadano, inscribirse, solo a usted debe corresponderle, a usted y a los suyos, elegir quién dirige esa agrupación, no a cualquier persona que pueda votar. El argumento que más se esgrime a favor de las primarias abiertas es que, como las candidaturas presentadas por los partidos políticos nos afectan a todos, entonces todos deberíamos de tener el derecho de elegir o de participar en ese proceso de escogencia de las candidaturas. Pero eso lo hacemos en la elección general. No, digo, no, perfecto. Esa es la lógica. Bien. ¿Qué afecta más al dominicano común, a cualquier ciudadano de la República Dominicana? Quien, por ejemplo, elija de candidato presidencial el PQDC o quien el presidente de la República nombre ministro de Educación. ¿Quién nos afecta más? Al que nombra ministro de Educación, ¿verdad? Bueno, pues bajo esa misma lógica, vamos a quitarle el derecho que tiene el presidente de la República, que se lo da la Constitución, de nombrar a sus ministros, y entonces vamos a hacer referendos múltiples, todos los que fueran necesarios, para que toda la sociedad dominicana vote por cada uno de los ministros que va a ocupar esas posiciones ejecutivas. En este proceso de discusión, desde aquella ley que se aprobó y que probablemente se anuló, hasta ahora, es mucho lo que se ha avanzado en términos de conciencia. Y parece que hay un gran consenso en cuanto a que las primarias no sean abiertas, se limiten al padrón que cada partido político. Lo único que el PLD, una parte del PLD tiene eso estancado, parado, y no ha metido al país en esta discusión que parece que no tiene
ya lamentablemente. Muchísimas gracias, Ricardo Pérez Fernández, por haber madrugado un lunes lluvioso y con tantos retos como este lunes de hoy. Muchísimas gracias. Un placer, ¿cómo no? Y qué bueno que los jóvenes estén participando, investigando sobre estos temas. Bien.